Estamos otra vez aquí, ya vamos a enviarle la invitación a la profesora Ana María para que se conecte y podamos seguir conversando. Ya estamos, ya se va a ir uniendo ya. Ya está con nosotros. Listo, ya estoy de Listo, vuelta. ya. Y podemos conversar tranquilamente. Bueno, se ha pasado rapidísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos tú y yo conversando? Quería preguntarle, por ahí están, bueno, diciendo, las nuevas construcciones que se están haciendo en la universidad, como por ejemplo en ciencias, los nuevos edificios, este, todo esto no son galpones, son edificios que tratan de mantener el mismo lenguaje, sin embargo no son de Villanueva. Bueno, ¿Qué pasa? mira, hay varias maneras digamos, de enfrentarse a un patrimonio construido. En la que yo creo, y, y bueno, y esto lo dice la Carta de Venecia y lo dice en una cantidad de documentos importantes relacionados con el patrimonio, es que tú no puedes imitar la edificación con la cual trabajas haciendo una nueva obra. Cada obra tiene el valor que tiene desde el punto de vista histórico. Y en ese valor histórico está, obviamente, los materiales, la selección de los colores, la selección de los artistas, en el caso de Villanueva, las dimensiones de los edificios, los espacios habitables, etc. Si alguien que se inserta en la ciudad universitaria intenta trabajar por mímesis y construir edificios que simulan a Villanueva, obviamente no va a poder hacer un edificio de Villanueva. Por lo tanto, cada edificio o cada objeto que se construya tiene que ser de su tiempo histórico y revelar el momento y que no es de Villanueva, no intentar confundirse con los edificios de Villanueva. Hay una mala conexión, no Tenemos, sé si el resto está escuchando bien o soy solo yo. Este, bueno, a ver, ¿me escuchas? si sí, ya mejor. Ok. No solamente constituye un falso histórico, sino que además es un mal edificio, porque es un edificio que no refleja las ideas de su momento, que no está concebido en función de las necesidades de su momento, sino que está pensado desde la imitación de un maestro, cosa que va a ser imposible lograr. Entonces, es un planteamiento que, digamos que tiene un punto de partida errado. Por lo tanto, árbol que nace torcido, pues nunca su rama endereza. Ya desde su concepción es una noción del patrimonio que está errada. Pero además la ciudad universitaria eh, no requiere, bueno, eso es, no sé, tan falso como decir que no nos hemos perdido la primavera y que pasamos directo del invierno al verano por culpa del COVID-19. O sea, esto es absolutamente falso. Si alguien se dedicara a ver cuál es el índice de ocupación de las aulas de la universidad, se daría cuenta que el 70% de las aulas están vacías en rangos que van de 4 a 6 horas diarias. Eso es muchísimo, eso es una desocupación del espacio útil que desmiente la necesidad de nuevas construcciones. Eso por un lado. Pero además, si tuvieses que construir, yo diría Los que, que hay lugares sí, el intocables. resto puede avisarme si está escuchando bien. Es que en internet de ¿No aquí. me escuchas bien?
perfectamente. ¿Me escucha perfectamente? Yo te escucho No sé si perfectamente a es el ti. audio, el Mío. micrófono, no sé si A ver. Mira, aquí tengo o es manitos la... de que se escucha bien. Pero esos están aquí en Europa, así que a lo Sí, mejor tienen buen debe ser internet. el Y internet. el problema es Caracas. Bueno, entonces Bueno, puede continuar a ver, hablando. El internet lo de que, aquí no es como que el mejor del mundo. no, bueno, no es que no es el mejor del mundo, está entre los peores del mundo. En Cuba hay mejor internet que en Venezuela, o sea que calcula tú lo malo que es el internet de Venezuela. Bueno, pero como te decía, eh, hay construcciones en la universidad que se están realizando bajo la premisa de que hacen falta más aulas. Y eso es falso. O sea, por ejemplo, el edificio de transbordo que se construyó para la Facultad de Humanidades en un momento en que la Facultad de Humanidades no estaba en capacidad de absorber la escuela de educación, la escuela de idiomas, etcétera. Resulta que es que la Facultad de Humanidades está compartida con la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Si la Facultad de Humanidades funcionase toda completa en su sede y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tuviera su propia sede, probablemente no habría necesidad de tener escuelas fuera de ese edificio de la Facultad de Humanidades. Tampoco hay ninguna justificación para que estén ocupadas las residencias con aulas, porque ese es un edificio cuyos, digamos, distancias estructurales no es adecuada para tener aulas. Es adecuada para lo que era su función original, que era tener habitaciones. En todo caso, a lo mejor, para una función administrativa, podría ser adecuada, como ampliación quizás de las sedes administrativas que en el rectorado ya se por el crecimiento de la propia burocracia universitaria ya terminan siendo insuficientes. Pero, o sea, una aula con ejes estructurales, o sea, un aula con ejes estructurales de 3,50 metros, de 4 metros, es obviamente un espacio que no es adecuado para la docencia, porque es el tamaño de una habitación. Así que muchas de las ideas de Villanueva se hayan tergiversado. Y en el fondo hay terrenos de la ciudad universitaria que no se han construido hasta el momento, que sí podrían ser desarrollados con proyectos relacionados con otras necesidades y que tengan que ver, por ejemplo, con las necesidades de laboratorios o con las necesidades más contemporáneas. Porque en el fondo lo que son las necesidades de aulas está totalmente cubierto si de verdad hicieran un estudio de lo que es la ocupación de las aulas. Tú estudias en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Si tú vas martes y jueves a la facultad, no hay nadie. Si vas lunes, miércoles y viernes en la mañana, no hay nadie. O sea que, ¿por qué la Facultad de Arquitectura requeriría más espacio, por ejemplo? ¿O por qué la Facultad de Arquitectura no podría compartir sus espacios con la Escuela de Arte? O con la Escuela, no sé, de artes visuales, de cine, de lo que sea. De lo que sea Ese es un común. tema que estábamos conversando justo unos días, que la Facultad de Arquitectura tiene mucho espacio para ella sola. Al final es una sola carrera y escuelas, por ejemplo, como artes se imparten en la ciudad universitaria y podrían coexistir en la misma facultad. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo con la inteligencia estudiantil, con la inteligencia de la juventud, que vive esos espacios y se da cuenta que están subutilizados. Es que no tiene ningún sentido, por ejemplo, que lo que estaba pensado para talleres sean oficinas, por ejemplo, en el edificio de la facultad. O sea, ¿cómo es que en el edificio de la facultad lo que era talleres ahora son oficinas de un instituto? Eso no tiene ningún sentido. Lo que era, por ejemplo, el taller
que dirigía Miguel Arroyo, y ahí trabajaba Boguego también, que era el taller de exploración de materiales, donde se hacía cerámica, por eso tiene las instalaciones que tiene, esté ocupado por una unidad docente, cuando debería ser un espacio común, en donde se pueda desarrollar esas actividades que tienen que ver con el quehacer y con el aprendizaje. ¿Cómo es posible que la facultad tenga un laboratorio de tecnología que funciona en el sótano? Pero, o sea, pero ¿a quién se le ocurre semejante cosa? ¿Ah? O sea, sin luz, sin aire, o sea, es que el sótano era para otra cosa. O sea, Había ahí otro en piso 2 y se robaron las máquinas. bueno, es que el tema de la seguridad del que hablábamos antes es todo un tema en Venezuela. A mí la gente me pregunta que cómo llevo la cuarentena. Yo no contesto porque me da un poco de risa. En el fondo, yo vivía en cuarentena. Yo solo salía para ir a la facultad. Y solo salía para ir a la facultad porque la facultad era mi pasión, mi segunda casa, mi vida. Porque si no, tampoco hubiera ido. O sea, yo tenía un confinamiento autoimpuesto en Caracas. Y era un confinamiento autoimpuesto porque, bueno, porque la inseguridad te lo impone. Y en la facultad, ¿cuánto tiempo tienen, por ejemplo, intentando cambiar los horarios y que no se dé clase de 5 a 8 de diseño, de proyecto? Cuando proyecto es una asignatura que necesariamente tiene que haber arquitectos practicantes de la arquitectura que impartan el taller de proyecto y que esos arquitectos practicantes de la arquitectura compartan el taller de proyecto con otros profesores que tengan el conocimiento teórico para complementar lo que es la praxis de la arquitectura y ese conocimiento del quehacer, del proyecto. Y eso no puede hacerlo un profesional y abandonar su estudio de proyecto para dedicarse a la docencia. Sobre todo porque, bueno, la docencia hace muchos, muchos años que está muy mal pagada en Venezuela. O sea, ahora gana uno como profesor jubilado 2 euros, pero ya hace muchos años que uno gana mal. Cuando yo empecé a dar clases en el año 84, pues uno ganaba $1.200 como profesor de nuevo ingreso, contratado. Eso es algo que empezó a desaparecer ya a mediados de los 90. Obvio que no Este, a los extremos de ahora, pero no le puedes pedir a un profesor que además deje el trabajo con el cual vive o con el cual además aprende y transmite lo que hace en su vida profesional, porque esa dualidad es importante, esa doble tarea, tú como arquitecto y tú como profesor enseñando a proyectar arquitectura. ya adentrándonos en el tema de la facultad como tal, yo quería preguntarle, basándose en su experiencia como docente en universidades aquí, porque no solamente dio clase en la Central, sino también en la José María Vargas, y bueno, afuera en Suecia, en UMEA, ¿qué cosas puede destacar de nuestra Facultad de Arquitectura y qué cosas cree que le falta o que podrían cambiar? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una gran fortaleza en nuestra estructura curricular. El hecho de que el taller de proyectos se estudie desde primero hasta 10º semestre y que sea como el eje conductor del conocimiento hace del estudiante que egresa de nuestra facultad un profesional que es un excelente proyectista. Ese eje fundamental, además dividido en unidades docentes, permite que un estudiante decida su propio camino y es su decisión cómo va a estructurar su carrera.
porque el estudiante está en posibilidad de cambiarse de unidad y elegir profesor en cualquiera de los 10 semestres. Sobre todo es así en la unidad 9, donde los profesores tienen que presentar públicamente qué es lo que van a hacer durante el curso, y es el estudiante quien te elige. Tú no tienes una lista preestablecida ni por orden alfabético ni por selección. Yo quiero los que tuvieron buena nota o yo quiero los que no tuvieron buena nota. No, no eres tú como profesor, ni es la institución quien dice dónde va a estudiar ese alumno. Es el alumno quien decide con quién va a estudiar y qué es lo que va a hacer en cada uno de sus semestres. Y eso es algo que no ocurre en casi ninguna parte. Al menos no ocurre en Bueno, ninguna de las... el alumno tiene unas prioridades y las manda como que sus opciones, pero al final no es el que tiene la última palabra Bueno, la última para... palabra la tiene la capacidad del profesor de tener un máximo de estudiantes para poderlos atender. O sea, en el fondo, en la unidad 9 al menos, uno no rechaza a ningún estudiante. La verdad es que cuando tú completas la cantidad de estudiantes que puedes tener, o por lo menos era así hasta el año 2015 que yo viví en Venezuela. 2015, sí, 2015. Ya ni sé. Este, bueno, es el estudiante quien pone una primera, una segunda y una tercera opción. Y eso en el área de proyectos, que es como el eje fundamental de tu formación. Eso hace que la formación como proyectista sea muy fuerte. Que la formación para ser capaz de tomar decisiones proyectuales por ti mismo, solo con 5 años de carrera, es realmente mucho más alta que la que yo he visto en otras escuelas de Latinoamérica y de Europa. En Europa, Bueno, sí, en Europa lo que yo creo que ha pasado es que una vez que se implementa el plan de Boloña y se divide la carrera en 3 años, que te da un título técnico, más 2 que te da el título de máster, que es en el fondo lo que te da el título de arquitecto, ha hecho que el nivel de exigencia durante esos 3 años, no en todas las escuelas, obviamente, hay escuelas que siguen teniendo unos estándares muy altos, pero en muchas escuelas no tenga el mismo rigor. Y sobre todo en lo que en las universidades inglesas o mismo en Suecia se llama el taller de síntesis, que es lo que viene a ser el taller de proyecto. Y aquí en España también en el taller de proyecto. Porque en Venezuela quizás en nuestra facultad una de las, digamos, de las debilidades que yo encontraría es que nosotros formamos un arquitecto que es muy, yo no sé si se lo llamaría debilidad, porque también desde otra perspectiva eso puede ser una fortaleza. Es un arquitecto que es absolutamente como que le puede entrar a cualquier escala. O sea, es un arquitecto que está formado eh, de una forma, de una manera en la que es generalista. Sí, quizás es la palabra que lo expresa mejor. O sea, tú eres capaz de diseñar, como decía Oriol Bohigas, desde el pocillo de café hasta la ciudad. Y para nosotros no existe la idea como de especialización, sino que la idea de especialización llega más tarde, cuando tú ya formado como arquitecto decides en qué área te quieres especializar y decides, bueno, si quieres trabajar en proyectos de gran escala o en proyectos de pequeña escala. Por ejemplo, en el caso de José Luis y mío, Chuchi y yo siempre hemos tenido roles, roles complementarios en nuestro estudio de proyecto. A mí me interesa la escala del diseño urbano y la escala del edificio público.
Y a José Luis, o sea, no es que no le interese esa escala, sino que por, bueno, por cuestiones de la vida fue desarrollando mucho más su talento y sus habilidades y sus conocimientos en la pequeña escala. Y bueno, Chuchi es capaz de dibujar todos los tornillos de un objeto para que ese objeto tenga exactamente la forma final que, no sé, que él decide que ese objeto tenga. Mientras que a mí, si tú me dices que yo tengo que dibujar detalle uno a uno, yo creo que caigo desmayada, muerta y colapso. No, no me interesa, ¿eh? No, o sea, no es algo que disfrute. Mientras que a mí, por ejemplo, no sé, y probablemente se nota en la manera como conducía las tesis en los, digamos, en los últimos años, que era esa idea de entender el edificio como parte de un todo urbano y social. Quizás la tesis, por ejemplo, de Carla Montauti es un, no sé, es un edificio que ella diseña para un lugar específico de la ciudad, que es en Carapita, pero que en el fondo es también un posible prototipo para solucionar un tema urbano que se da en casi todos los sitios donde hay intercambio de sistemas de transporte metropolitano a sistema de transporte de la barriada popular, que es que siempre hay un mercado informal que se crea porque la gente se baja del transporte público, o sea, se baja de la buseta, se baja de la camionetica o del metro, compra lo del día y se monta en el jeep. Entonces, esa especie de híbrido que diseñó Carla en ese momento, que era un mercajip, es decir, un terminal de jeep con mercado, es una tipología urbana que no existe, pero que debería existir en una ciudad como Caracas, porque es un edificio perfecto para construir el límite entre la ciudad formal y la ciudad informal y hacerlas una sola, compenetrarlas y crear un borde urbano edificado que comprende las dos texturas, que comprende las dos estructuras sociales y que las unifica. Y yo creo que en ese sentido, bueno, es como una investigación del estudiante, pero es también una investigación que proviene como del interés de cada profesor, ¿no? Este, ¿qué proyectos que haya desarrollado en sus experiencias docentes, le ha llamado más la atención? O Oye, a lo yo creo mejor en los que últimos, en las tesis, que en los últimos años creo que, bueno, no sé si tuve el privilegio de ser elegida por los estudiantes por los que fui elegida, pero la verdad es que yo tuve experiencias estupendas. Cuando tú fuiste mi estudiante, por ejemplo, yo tuve de estudiante de tesis a Aaron Salazar, bueno, que hizo un proyecto increíble en Charallave, que además lo conoce como la palma de su mano porque él es de Charallave. Y bueno, y él se planteaba hacer una ciudad, hacer de Charallave una población más verde, más vivible, y él le llamaba a los espacios que estaba incluyendo, los llamaba ágoras urbanas. Y eran una combinación un poco, quizás también estudiamos la ciudad universitaria en ese momento porque era una combinación un poco como en aquel plano que hablaba de Villanueva, el plano como organicista. Era una combinación de saberes. Él colocaba siempre una edificación deportiva en un edificio abandonado, generalmente un galpón industrial, una escuela de nueva planta, de un sistema que él diseñó y algún edificio cultural.
Y esos tres elementos construían un espacio público urbano que se conectaba a la red ya existente. Esa es la tesis de Aarón, que se llamaban ágoras urbanas. También Aarón tuve, creo que se encuentra está, en Ecuador, no estará por sé. ahí. Aarón está en Ecuador. Creo que se acaba de conectar Rodolfo Agrella, que no sé, comenté antes que fue el diseñador del libro Construcción de la Utopía Moderna, pero además, por ejemplo, la tesis de Este, Rodolfo, de ese, sí. Rodolfo. Rodolfo fue estudiante mío de tesis y hizo un trabajo también muy interesante desde el punto de vista urbano, porque hizo un proyecto que tomaba el terreno que está frente al Sambil, que es un terreno estrecho y largo, y que conectaba la Avenida Libertador con la Avenida Francisco de Miranda. Entonces tú podías ir desde el Sambil hasta el metro, pasando por dentro de este edificio, y el uso era edificio de convenciones, que es una edificación que en Caracas no existe, y que es un uso que realmente hace falta. No sé, Karina Sarao con Samantha Peters, por ejemplo, que hicieron justamente un trabajo sobre la ciudad universitaria. Joana Arias con... eh, Joana Arias con... ¿Quién era la compañera de Joana? Me va a matar porque no logro decir su nombre. Bueno, No no sé si sé, la tesis del Lex, usted fue... sí, del ex Gascó y Ariana Escaparone. También fue premio de la mejor tesis. La tesis de Lex y Arito Escaparone era una tesis Carolina súper, Travaglio. claro, Carolina Tabravaglio y Joana Arias. Esto lo Hicieron, mira, editamos y hacemos como que... como que yo me acordaba de todo. Sí, No, no es sí. que, oye, los que fueron mis alumnos saben perfectamente que yo no me aprendo los nombres de la gente, así que no les debe extrañar semejante cosa. No, a ver, hablando ahora con cierta seriedad, fíjate, ese grupo que trabajó sobre la ciudad universitaria fue un experimento muy interesante, porque cada uno de ellos em, detectó un interés propio conjugado a una necesidad del conjunto. Por ejemplo, Karina y Samantha detectaron la necesidad de musealizar la ciudad universitaria y plantearon una serie de recorridos y hacia la zona del jardín botánico un crecimiento de la ciudad universitaria, pero con elementos que lograran que tú pudieras ir desde el jardín botánico por la colina hasta la zona del rectorado, pero que además tuviese unos dispositivos urbanos en los cuales alguien que va a visitar un patrimonio mundial, un conjunto urbano que está en la lista de patrimonio mundial, tuviese toda la información sobre lo que está viendo, planos, guía de audio, etcétera, etcétera. Y permitía que desde la charneca tú pudieras caminar por la montaña y conectar el barrio de la charneca con toda su red de pequeñas callecitas con la loma del jardín botánico y con la ciudad universitaria. Alguien diría, bueno, pero qué locura, eso es un peligro. No, eso no es ningún peligro. Lo que es un peligro es armar guetos. En ese mismo grupo, Carolina y Joana desarrollan un proyecto en el que su tema es el movimiento. Y en el movimiento, cómo ese movimiento se puede convertir en un sistema de diseño. Y deciden que van a integrar, como debería ser, lo que era la Escuela Técnica Industrial, actualmente la Facultad de Ciencias, a la ciudad universitaria, tumbando los muros e integrándola con un sistema de espacios públicos urbanos
y con unos edificios que están bajo la tierra. Por lo tanto, no hay ninguna alteración de lo que es las fachadas del edificio de odontología, ni la relación con la calle que tiene lo que era la escuela de enfermeras. Por lo tanto, hay como un interés que es personal de ellas dos hacia el proyecto. Lo mismo pasa con Karina y Samantha. Y después entonces están, por ejemplo, Sergio Quintero y David Parisi, que lo que deciden es, bueno, este conjunto deportivo está incompleto. Tenemos piscinas, tenemos estadio de béisbol, tenemos estadio de fútbol y atletismo, pero todo lo que es el lugar, todo lo que es la parte del frente está totalmente deteriorada y ese borde está incompleto. Y entonces desarrollan una serie de dificultades deportivos, siendo ellos además usuarios de las piscinas, que ¿dónde estará mi cable? Me estoy quedando sin pilas, un momento. No, sin pilas yo no, sin pilas del celular. Bueno, que era un poco su interés, porque ellos eran usuarios de las piscinas, por lo tanto se les ocurre este tema porque es un interés particular, que es un poco a lo que yo me refería con que lo que tú insertas no tiene por qué ser un proyecto que se parezca a Villanueva, sino que es un proyecto que es de su momento histórico, que es un proyecto que se desarrolla en función de las necesidades de un momento histórico particular y con el lenguaje arquitectónico de ese momento particular, y que es una nueva capa de historia que se agrega a ese patrimonio existente, respetando ese patrimonio existente y sin tocar los lugares más emblemáticos y más vulnerables. Porque si no te ocurre como con el corredor que está frente a arquitectura, que eso no es un corredor, eso es una construcción de un techo de cualquier manera. O sea, tú compara eso con cualquiera de los corredores cubiertos que diseñó Villanueva. Bueno, eso no es un corredor cubierto, eso es una construcción cualquiera, una construcción bueno, que ni siquiera cumple su función, porque como además no tiene alero suficiente, se moja, como no está bien construida, se encharca, etcétera. Así que digamos, que la facultad tiene montones de proyectos que dan respuestas a temas importantes de la ciudad, no solamente desde sus estudiantes, también el Instituto de Urbanismo tiene infinidad de proyectos hechos por profesionales, con colaboración de estudiantes, que resuelven montones de proyectos de la ciudad y que se suele decir que la universidad está a espaldas de la vida política y social, cuando es todo lo contrario. Yo creo que la vida política y social le ha dado la espalda a la universidad y no ha permitido que la universidad, desde sus saberes, construya una nueva manera de entender la ciudad e incorpore esos saberes a la realidad y se lleven a cabo esos proyectos. No sé si esto contesta tu pregunta sobre qué proyectos son emblemáticos, pero es que creo que se me quedan montones por fuera, porque la verdad es que hemos hecho un trabajo muy intenso, muy interesante, muy importante. Por ejemplo, Ari Pinto y Amaranta Costa hicieron un trabajo, un estudio completo de la ciudad de Caracas. En ese momento estudiaron educación, cultura, deporte y salud. Y Por allí detectaron... Ajá. Preguntas. Ok. No, por allí mandaron una pregunta, pero fue antes, que es relacionada al tema que usted estaba hablando de las tesis de Joana Arias sobre y la compañera, que ahora se me fue el nombre otra vez. Carolina Travaglio. Tra- Carolina Travaglio. Bueno, Travaglio. fíjate, en el caso que te contaba de Ari Pinto y Amaranta Costa. Ari Pinto y Amaranta Costa detectan que es algo que a lo mejor para uno es obvio, pero que no está
comprobado desde el punto de vista como plasmado en unos planos y transmitible a otros que no seamos los miembros de la facultad. Ellas detectan que en el este no hay prácticamente ningún equipamiento cultural, ninguno. O sea, no hay un museo, no hay un teatro, no hay absolutamente, prácticamente nada. En el norte tampoco. Y que todo está concentrado de la Plaza Venezuela hacia el oeste. Y que además el Ávila es una frontera en la cual hay ciertos vacíos que podrían ser usados para conectar, digamos, lo verde, lo bucólico del Ávila con el equipamiento público, con el equipamiento cultural público. Y detectan unos lugares donde la vertiente permite colocar equipamiento público. Y además lo hacen en conjunción con las vías que permiten llegar a vías principales que atraviesan este-oeste de la ciudad. Y colocan otros equipamientos en edificaciones abandonadas sobre la avenida Francisco de Miranda. Y encuentran por lo menos 8 edificios, uno mejor que el otro, totalmente abandonados, y que seguirán abandonados o que habrán demolido en estos 6 años que yo tengo afuera, y que son perfectamente viables para construirlos, para reconvertirlos en teatros, en museos, etc. Después está, no sé, la tesis en Ciudad Leal, del grupo de Rockman Vargas, Gaby León, Vamos vamos etcétera. a hacer la otra pregunta para que no se acabe este tiempo tampoco, porque si no ya, este, usted tiene una cantidad de proyectos admirable y bueno, ha trabajado junto con José Luis Sánchez, que es su esposo, Chuchi, que por ahí le voy a hacer un favor a José Miguel para ver si Chuchi le puede mandar un saludo, pero Bueno, más Chuchi debe adelante. estar, esperemos que esté conectado, seguramente, ¿no? Ah, no, no está allí con usted. No, aquí no, Ah, aquí ok. en mi oficina, en mi espacio no. Aquí lo que hay de él es su obra que me acompaña, todos de sus cuadros más Ok. recientes, pero digamos que, a ver, me preguntas sobre nuestro trabajo como arquitecto. Sí, Yo creo que ¿cómo ha nos sido su relación complementábamos. trabajando cómo ha sido su relación trabajando con Chuchi, con el profesor Chuchi? ¿Y Bueno, qué proyectos destaca? bueno, Chuchi y yo la verdad es que nos complementábamos muy bien como proyectistas y teníamos funciones bastante diferenciadas en la oficina. Era mi responsabilidad la parte administrativa de los proyectos, digamos, manejar la sala de proyectos y tratar con los clientes. Chuchi tenía como responsabilidad coordinar todas las ingenierías de las edificaciones y, no sé, que la arquitectura y la idea arquitectónica no se perdiesen porque las ingenierías modificasen o tergiversasen las, las propuestas arquitectónicas, cosa que es muy difícil de lograr, porque eso requiere de tener una percepción y una comprensión de los planos y casi que reconstruir en tu cabeza la maraña de tubos, instalaciones, etcétera, que va recorriendo y alimentando el edificio. Y, y eso puede destruir totalmente un proyecto que tenga una espacialidad innovadora o una riqueza espacial desde su concepción. Fue particularmente complejo, yo creo, en el caso, por ejemplo, del mercado de los TEC, que es un proyecto
que bueno, el ingeniero estructural era Nicolás Lavropoulos y es un edificio en el cual Mercado de economía popular alternativa, ese. el mercado de economía popular alternativa de los teques. Ese es un proyecto que en realidad es una plaza cubierta con unos, unos bloques colgando del techo. No sé si Esos tiene alguna bloques, imagen a la mano. ¿tendré alguna imagen a la mano? Es posible que si le digo a Chuchi la busque rápidamente, pero ahora mismo, no sé, a lo mejor en la computadora, ahora te busco algo, a ver. Pero mientras tanto Bueno, les pues voy contando. sí. Es un proyecto en el cual todo el tema de instalaciones era súper complejo. Eh, bueno, y si alguien no tiene esa capacidad que él tiene de imaginar todas las entrañas del edificio y tenerlas aquí perfectamente construidas en 3 dimensiones en su cabeza, el edificio sería un desastre porque estaría lleno de tubos que aparecen por ahí por cualquier lado, que es cosas que uno ve en construcciones donde no se ha tenido ese cuidado. No sé, por ejemplo, en Los Naranjos, en el Sport Center Los Naranjos, que es quizás nuestra obra más conocida, que es un proyecto que la gente piensa que es más reciente, pero es un proyecto del año 84. Ese es un edificio que nosotros diseñamos recién graduados de arquitectos los dos y que se construyó en el año 91. Cuando la gente va, cree que es un edificio nuevo, pero básicamente porque es un edificio que ha logrado pasar la prueba del tiempo, que es quizá la prueba que los edificios realmente tienen que pasar para considerarse que son obras interesantes. O sea, si un edificio a los 5 años se ve obsoleto, es un edificio que no pasó la prueba del tiempo. Y yo creo que el Sport Center Los Naranjos ha pasado esa prueba del tiempo conservando una cierta calidad, porque su espacialidad y su concepción son atemporales. Y bueno, lo mismo podría yo decir quizás a ver, de las piscinas de San Carlos, de Cojedes, para los Juegos Deportivos Nacionales 2003. Y bueno, y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué tantas piscinas? Y no sé, no sé si es casualidad, no sé si es porque te mueves en ese medio, en tu otra vida, porque todos tenemos siempre varios roles en nuestra vida, y sobre todo las mujeres que somos mamá, esposa, cocinera, taxi de tus hijos para llevarlos a todas partes, etcétera. Y además eres arquitecto, profesora y profesional y bueno, y editora y qué sé yo, esa cantidad de roles distintos. Y en uno de mis roles, como mamá de mis hijas campeonas en su deporte, que es uno de los deportes acuáticos, que es la natación sincronizada, y por vinculación familiar, que todos fuimos nadadores de jóvenes y después mi hermano Manuel fue de los entrenadores más importantes que ha tenido Venezuela, pues siempre estuvimos vinculados, digamos, a las aguas. Y bueno, y tuvimos la suerte de hacer ese primer proyecto para Alfonso Victoria y para mi papá. Y después, bueno, hicimos Cogedes 2003, hicimos, a ver, hicimos las piscinas, la reforma de las piscinas de la ciudad universitaria, donde básicamente lo que hacíamos era, a ver, creo que tengo aquí una imagen. Bueno, esto es también deporte, pero no es exactamente ninguno de los que he nombrado. Les muestro. Vamos a ver. Esto es en La Fragua, que hicimos un proyecto urbano bien interesante. Y este es un proyecto en el que intentábamos hacer un edificio tipo para concentrar lo que era gimnasio, vestuario, café
y zona como de entrenamiento y calentamiento. Este es, lo que ven delante es un campo de tiro con arco, pero nuestra idea era que la edificación era una edificación tipo que podía repetir en casi todos los que fuesen edificios que tenían un campo de entrenamiento delante. Voy a mostrarles, a ver si consigo algo del mercado de los teques. A ver, esta es otra imagen de ese edificio del campo de tiro con arco. Que bueno, yo creo que tiene esa cualidad de edificio sencillo, muy básico, repetible, y que se puede colocar delante, como digamos, de cualquier campo de práctica deportiva que le quede delante. Quizás de las cosas que se hicieron antes de emigrar, una de las cosas interesantes que se lograron hacer es más un trabajo de Chuchi que un trabajo mío. Y es, por ejemplo, esto. Vamos a poner esto en pantalla completa. No sé si lo ven. Es una galería, una sala de arte. Y esta es la primera exposición que se hace en esa sala, que aunque es privada, siempre contaba como con la presencia esperen un momentico a ver si les logro mostrar este proyecto. Vamos a ver. Como ven, es un proyecto no solamente del espacio arquitectónico, sino también de la musealización, que fue un proyecto que desarrolló Chuchi, es un proyecto en el que yo no participé, pero es de las últimas cosas que hicimos antes de salir de emigrar de Venezuela. Y una de las cosas interesantes es, bueno, esta pérgola que coloca Chuchi delante de la fachada para proteger de la insolación. Y en la instalación, por ejemplo, este elemento es un elemento muy interesante porque es una manera de mostrar estas cestas, en la cual la cesta cobra un valor casi como de obra de arte y no únicamente como de expresión artesanal. A ver si Eh, invitamos a Chucha a una entrevista un día. Pues seguramente se contentará de hacerlo porque creo que hay mucho trabajo interesante en el cual yo no participo porque la verdad es que a mí este tema, por ejemplo, les voy a mostrar otro trabajo que él hizo justo antes de viajar. Esto es de la escala esa que yo llamo del tornillo, que a mí no me interesa tanto como a él. Y es un proyecto para una vinera, aquí lo tienen ya construido, donde parece que todo está suspendido en el aire, pero en realidad no está suspendido en el aire, sino que él diseña unos sistemas que son casi imperceptibles, pero que en el fondo tienen una presencia importante. Y bueno, el último proyecto que yo hice, no sé si aquí se logrará ver algo. Vamos a ver. Creo que no tengo demasiada cosa más allá del diseño de las placas, que si van achacado probablemente las verán. Muchos Eh, aquí, Rodolfo, por ejemplo, dice el de equipamiento urbano de la UCB, que es el, arrechísimo. Ya había otros comentarios del mismo sí, bueno, proyecto, como lo resalta mucho. quizás ese es de los proyectos más importantes que se contrataron junto con el expediente de postulación. Una vez que se recibe el dinero del Congreso, se contratan dos o tres trabajos fundamentales. Uno es el de paisajismo, otro es el de
levantamiento de los elementos inconformes que llamábamos nosotros, o sea, usos no conformes y arquitectura, digamos, no conforme con la calidad de la obra. Y el tercero es ese proyecto de equipamiento y mobiliario urbano para la ciudad universitaria, que es un proyecto que se podría construir ahora, después de 20 años, porque este año 2020 se cumple 20 años de la inclusión de la ciudad universitaria en la lista de patrimonio mundial. Y ojalá podamos hacer eventos celebratorios y exploratorios de las posibilidades futuras que la ciudad universitaria nos ofrece. Bueno, esto que ven es un proyecto de señalización y levantamiento en Chacao, que son unas placas que están colocadas en el piso y en la plaza, son de acero y bronce. Eh, a ver, quería mostrarles Sí. el... Cuéntame. Últimamente he trabajado en gráfico, aunque no lo crean. Esto no se abre completo. Ah, sí, miren. Por ejemplo, esto. He estado haciendo. Esto es sobre la yaca. Es una infografía. Eh, a ver, eh, hice una revista. Creo que por ahí Rodolfo reconocerá esta página de esta revista, porque son sus lámparas. Hice una revista que fue mi tesis para el máster, en la cual incluí obras, proyectos de gente que todavía está en Venezuela, de gente que está trabajando afuera, etcétera. Hice esta recopilación de la exposición Venezuela en Leipzig, que tiene como contenido todo lo que estaba en la exposición, que eran los libros entre el año, no sé si 64 y 70 y no sé cuánto, pero son todos los libros y folletos y catálogos que obtuvieron premios en la Feria de Leipzig en Alemania. Por supuesto, obras de Sotillo, de Valesca Belisario, de Carolina, me mata, ¿no? Es que Daniel Alcalá me va a matar también. Ay, es que ellos saben que yo tengo mala memoria para los nombres. Y, Que y bueno, nos quedan 6 minutos ya para terminar. Quería aprovechar para, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir mandando ya para ver si la puede si responder da tiempo de así, contestar. sí, en un Ah, tiempo corto. Este, quería decir, Carlos Mutach, Carlos Rivas pregunta que si se acuerda de él, que si lo recuerda y qué pensaba de nuestro grupo. de su grupo, ustedes fueron mi despedida de la facultad. O sea, es que como ellos, puede ser que no me acuerde los nombres, pero yo recuerdo este último grupo como si fuera hoy. Por ahí está Carla Cantagalo, que se acaba de Carla saluda. manda saludos. Manda saludos. Este, mira, ahí me recuerda Luis Mejía que Carolina es Carolina Arnal y Valesca Belisario. Bueno, entre otro montón de gente como que estaba en esa exposición. Pero ese folleto que les comentaba, además de recoger los libros, recoge el proyecto museográfico, que fue un proyecto muy comentado en las redes y con muy buena crítica. Y creo que bueno, que es un libro que podría publicarse sin mayor problema. El que lo quiera bajar está en ISU. En algún momento, si quieres, Sebastián, te mando los links para que los que quieran lo puedan hojear. Porque, por ejemplo, la Sí, revista yo lo Pandora voy a ir publicando. vale. Por ejemplo, en la revista Pandora hay un trabajo reciente de Ana La Sala, están estas lámparas de Rodolfo Agrela, está un trabajo de Sandra Weinberg,
Hay un montón de obras y de proyectos recientes que la gente no conoce y que allí podrían consultar y ver. Edison Silva pregunta que si, ¿qué libros de arquitectura puede recomendar? Oh, por Dios. Este, Yo sé uno bueno, que yo usted lo recomendaba mucho, era Creando Lugares. sí, creo que Creando Lugares es un buen libro y depende de lo que quieran hacer y de lo que estén trabajando en el momento. Yo creo que la mejor manera de estudiar arquitectura en libros es cuando tienes la necesidad. Es decir, cuando a ti algo te da vueltas en la cabeza y tienes una idea, digamos, borrosa de algo en lo que te quieres meter, sea un problema urbano, arquitectónico, un tema de espacio, un tema de diseño interior, lo que sea. Entonces, la búsqueda de lo que puede alimentar tu propio trabajo es lo que, digamos, te permite entrarle a la bibliografía desde tu necesidad. Y allí es cuando el libro realmente, digamos, adquiere un interés y, y te sirve. Te sirve no solamente para llevar un montón de páginas metidas en tu cabeza e ir acumulando conocimiento, sino para que ese conocimiento se revierta en tu trabajo. Entonces, Este, recomendar un libro no tiene demasiado sentido. si alguien tiene una última pregunta, la puede decir. Francisco Terán me mandó dos preguntas que Hola, creo Francisco. que está por ahí escuchando, que creo que han sido contestadas durante. Pero yo sé cuáles son las preguntas, que si cómo preservar el patrimonio sin impedir que los espacios se adapten a los requerimientos de los nuevos tiempos, como los cambios culturales, que era como parecido a lo que estaba diciendo de los nuevos paradigmas. Y justamente preguntaba también que qué opinaba de casos donde al declarar patrimonio una determinada zona, estos lugares modifiquen su cotidianidad, pasando a ser espacios habitados, de ser espacios habitados a espacios turísticos, Bueno, yo creo dejando de ser que habitados de la forma en la que se hacía antes de la declaratoria. yo creo que en el caso de la ciudad universitaria eso no es un peligro, porque la ciudad universitaria digamos, una ciudad dentro de la ciudad. Y sus espacios públicos y abiertos permiten perfectamente la convivencia de un visitante con la convivencia de un usuario regular, un usuario, digamos, como estudiante, como profesor o como empleado de la universidad. Y esas son dos, digamos, dos tramas que se pueden superponer y dos necesidades que se pueden superponer sin que una tenga que alterar a la otra, Este, porque la ciudad universitaria lo permite. ya el tiempo se está acabando. Si quedan algunas preguntas, si, no sé si se las pueden mandar a usted o me las mandan a mí y las Como tú respondemos. prefieras, mejor que te las manden a ti y después las respondemos. O que me las mandan a mí, y bueno, ya les estaré enviando la respuesta de la profesora Ana María. Este viernes que viene será el cuarto episodio de la serie de entrevistas y el invitado va a ser Stefan Gil, arquitecto graduado en la Central y que hizo posgrado en la Universidad de Harvard, y que fue ha sido profesor del Taller X. Bueno, los espero el viernes a las 2 de la tarde. Vamos a tener al profesor Stefan. Y bueno, muchísimas gracias. Quería agradecerle por este tiempo. Eh, Después de toda esta investigación que hice sobre usted, da para hacer como 5 entrevistas. Este, de verdad que aporta mucho, ha aportado mucho a la facultad, a la universidad, a todas esas personas que están hoy en día aquí escuchando esto y bueno, le envían todo ese cariño. Yo también quería enviarle un abrazo. Y bueno, quedan 30 segundos, no sé si ya para despedir. Bueno,
agradecerte que me hayas puesto, que me hayas hecho esta entrevista y que me hayas puesto en contacto con tanta gente querida. Además regada por todo el mundo. Ha sido de verdad emocionante, gratificante, 5 segundos. interesante.